Khan es un friki sin remedio que nunca ligará con una belleza porque siempre está pegado a los videojuegos. Sin embargo, todo cambia cuando es transportado a un mundo de fantasía donde se convierte en el guardaespaldas de una princesa. Así que empieza a darle caña a sus enemigos de día y a sus otras mejillas de noche. La historia comenzó cuando Khan estaba metido de lleno en un videojuego, como de costumbre, pero se puso a despotricar tanto que al final perdió la partida. Mientras desahogaba sus frustraciones, una waifu despampanante llamada Flora apareció en pantalla, diciendo que necesitaba su ayuda en la vida real y que mojaría como recompensa. El degenerado estaba emocionado porque había sido un virgen fracasado toda su vida, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en un portal en el cielo. Mientras tanto, en otro mundo, una princesa llamada Carla y su grupo eran perseguidos por caballeros en tanques blindados, quienes finalmente los alcanzaron. Desafortunadamente, los caballeros de Carla estaban en gran desventaja numérica, siendo masacrados por el enemigo hasta que solo quedó su guardaespaldas personal, Steel. Cuando Steel se negó a rendirse, el capitán enemigo, Variation, intentó acabar con él, pero de repente Khan cayó del cielo y aterrizó directamente sobre Variation, creando una oportunidad para que el grupo de Carla escapara. Sin embargo, Carla le pidió a Steel que rescatara a Khan y lo arrastraron mientras cabalgaban hacia un lugar seguro. Poco después, Carla y su grupo intentaron averiguar quién era Khan, y él casi pierde la cabeza al darse cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente. Todos se presentaron, y a él le costó creer que la hermosa doncella, Marion, fuera en realidad un tío, hasta que ella le obligó a tocar sus intactas bolas de acero. Al otro lado de la ciudad, el capitán de los caballeros, Variation, informó al príncipe Eric que no pudo capturar a Carla, porque un tipo extraño cayó del cielo y lo pilló desprevenido. Eric se sorprendió con la noticia, pues Variation era uno de sus mejores capitanes y era muy improbable que perdiera contra cualquiera, así que estaba ansioso por ver al extraño en cuestión. Mientras tanto, Khan se enteró de que el ejército de Variation atacó a Carla para evitar que se casara y formara una alianza nacional con cierto señor de otra ciudad. Para empezar, a Khan le pareció raro que una mocosa de su edad se casara, pero Carla estaba dispuesta a todo por el bien de su país. Mientras viajaban, se detuvieron en un pueblo para conseguirle a Khan unos zapatos que hicieran juego con su peculiar rostro, pero justo entonces Steel notó que eran seguidos por extraños caballeros, así que ordenó al equipo correr hacia un callejón y acorralar a sus acosadores. Tras derrotar a los dos primeros enemigos, Steel le lanzó una espada a Khan, sin saber que este no podía manejar ni un cuchillo de mantequilla para salvar su vida. Al mismo tiempo, Marion luchaba con dos pistolas y se enfrentaron a los caballeros, mientras Eric decidió colarse para encontrar a Khan. Pronto, Steel y Marion habían reducido el número de enemigos, así que tomaron a la princesa y corrieron a un lugar seguro. Después, Steel abrió un pasadizo secreto en las alcantarillas, pero a todos les pareció extraño que no hubiera ni un solo guardia enemigo en las puertas. Khan pensó que era un día perfecto para desconectar el cerebro y se expuso imprudentemente, intentando confirmar si la costa estaba despejada. Justo cuando creyó que era seguro y les hizo una señal a los demás para que se unieran a él, descubrió que Eric estaba allí esperándolo. Eric se presentó y Steel y Marion se prepararon para luchar contra él, dejando a Khan a cargo de la princesa por si les pasaba algo. Eric y Steel se enfrentaron, sus espadas chocaron, pero cuando Eric activó los poderes de su espada, creó un impacto tan enorme que lanzó a Steel y Marion por los aires. Caminando hacia Khan, Eric se preguntó si ese era el supuesto tipo que había derrotado al Capitán Variación, porque Khan parecía un Mindundi. Cuando atacó a Khan, Eric destruyó fácilmente su espada con un solo golpe básico, haciendo que Khan se desplomara. Pero mientras se acercaba a Carla, Khan se puso de pie de nuevo, diciendo que no permitiría que le hiciera daño. Sin embargo, la principal motivación de Khan era que no podía morir sin haber estrenado. Con eso, la línea de batalla se trazó de nuevo, y Eric activó su espada para un ataque final contra Khan. Pero al chocar, Khan le dio una patada a Eric en sus joyas de la corona, haciéndolo gritar y caer de bruces. Todos se sorprendieron de que Khan hubiera derrotado al príncipe, y él recogió la espada de Eric mientras regresaban. Después, Carla nombró a Khan su caballero, pero él rechazó el puesto hasta que Steel lo amenazó. Durante todo este tiempo, Flora, del videojuego, los observaba en silencio como una acosadora espeluznante. Por la mañana, Eric despertó en una cama de hospital, perdido y confundido, hasta que recordó que sus preciadas joyas habían sido pateadas, hasta el olvido por Khan, la noche anterior. Un médico de aspecto aterrador entró, diciendo que, desafortunadamente, una de las joyas de Eric tuvo que ser extirpada. Al principio, Eric estaba profundamente conmocionado hasta que la verdad se le reveló, y su asombro se convirtió en ira al jurar vengarse de Khan por humillarlo. Mientras tanto, Khan seguía cabreado y se quejaba de ser forzado a servir a Carla contra su voluntad, pero ella le dijo que dejara de ser un quejica, y Steel le recordó que su opinión no significaba nada. El mayor problema de Khan era que no sabía cómo volver a su mundo, pero Steel le aconsejó que se quedara con ellos porque no sabía nada de su mundo y tampoco cómo regresar al suyo. Además, Carla le prometió que mientras estuviera con ella, nunca tendría que preocuparse por su próxima comida. Pero para entonces, Khan ya estaba cabreado y se marchó.
Cuando se fue, Marion le preguntó a Steel cuál era su plan de supervivencia, y él dijo que debían seguir hacia la capital, pero con un séquito más pequeño para evitar llamar demasiado la atención. Mientras tanto, Eric convocó a sus subordinados, disculpándose por ser vapuleado por el tipo más débil de la Tierra, pero todos lo apoyaron diciendo que Khan probablemente luchó sucio y que ellos lo aplastarían en los duelos. Los 4 capitanes inmediatos seguían usando palabras que le recordaban a Eric su preciado tesoro perdido, así que se levantó espontáneamente y se fue. Más tarde, Marion llamó a Khan para que la acompañara en un recado, y en el camino le dijo que ser caballero era algo muy importante en su mundo, pero él fingió no estar complacido. Más tarde llegaron a un campo donde Marion le mostró una paloma mensajera. Aunque esta paloma parecía dopada de esteroides, Marion la envió con una carta para informar a su gente en la capital sobre lo que sucedía, pero le dijo a Khan que tenían sistemas de comunicación más avanzados conocidos como comunicación alma en su propia capital, aunque tardarían años en poder implementarlo. Más tarde, Eric apareció ante su orbe parlante informando los detalles de su misión para capturar a la princesa, y la voz dijo que no tenía otra opción que tener éxito, así que la siguiente fase de su misión comenzaría. Cuando Eric salió, se dio cuenta de que tenía que recuperar su espada, el equipo Alma, de Khan, pero luego sonrió al darse cuenta de que el paleto no sabría qué hacer con ella. Por otro lado, Khan y Steel ya estaban explorando la espada y notaron que tenía un gatillo y un orbe que Steel llamó Cristal Alma, el superorbe de su mundo usado como fuente de energía. Todo lo que Khan podía pensar era en los millones que estaba a punto de embolsarse vendiendo ese cristal, pero Steel recomendó que primero averiguaran cómo funcionaba la espada. En primer lugar, Steel creía que funcionaba añadiendo energía alma para crear un ataque poderoso, pues era la única explicación de por qué Eric los derrotó tan fácilmente. Sin embargo, Khan lo llamó mal perdedor, pero cuando vio que Steel había partido un árbol por la mitad de un solo golpe usando su poder normal, se tragó sus palabras. Ambos estaban preocupados de que la espada se negara a activar la energía alma, y Khan se cabreó, pisoteó la espada y decidió que simplemente sacaría el cristal y lo vendería. Pero justo entonces Carla llamó a Khan para hablar, diciéndole que para que la paz de su propio mundo se mantuviera, tendría que casarse con ese señor de otra ciudad, pero todo lo que ella quería era que Khan se asegurara de que no muriera por el bien de su propia gente. Sin embargo, Khan explicó que no era el caballero de brillante armadura que ella pensaba, y que solo había derrotado al príncipe gracias a sus horribles zapatos de Temu. Su conversación fue interrumpida por una explosión, señalando la llegada de Eric y su ejército, cuyo objetivo era capturar a Khan y recuperar la espada alma. Variación corrió junto a su co-capitán, decidido a capturar a Khan y molerlo a palos frente al príncipe Eric. Mientras tanto, Eric estaba ocupado destruyendo edificios con civiles y dijo que no se detendría hasta que Khan se rebelara. Ya era bastante molesto para Khan escuchar que el príncipe lo llamaba un inútil virgen, pero de nuevo una granada rodó justo delante de ellos y tuvieron que correr antes de que explotara. Para entonces ya estaban directamente frente al ejército de Eric, y Variación se jactó felizmente diciendo que él los había llevado hasta el príncipe. Eric estaba emocionado y les dijo a sus subordinados que no interfirieran porque esa era su batalla personal contra Khan, pero Khan le dijo a Eric que dejara de actuar como un niño pequeño porque los tanques blindados que trajo a un simple duelo eran simplemente innecesarios. Eric lo ignoró y comenzó a disparar en su dirección, pero sorprendentemente falló todos sus tiros e incluso casi pulveriza accidentalmente a sus propios compañeros. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le faltaba equilibrio porque solo le quedaba una joya de la corona que se aferraba a la vida. Aprovechando la situación, Steel aconsejó a Khan que usara la espada porque era como su amuleto de la suerte, aunque sabían que solo era un chico débil. Después comenzó abriendo un camino para que Khan derribara el tanque blindado. Pero cuando Eric entendió lo que pasaba, se rió, diciendo que Khan nunca podría usar la espada alma porque solo podía ser usada por guerreros elegidos llamados Hyperion. Sorprendentemente, mientras Khan corría hacia Eric, la espada se activó y todos se quedaron en shock. Sin embargo, el tonto de Khan tropezó con una pequeña piedra y cayó de bruces, y Eric pensó que era una oportunidad perfecta para aniquilar a Khan de una vez por todas, especialmente después de ver que la espada se había convertido en una especie de mutante entre roca y espada. Sin embargo, Khan se negó a rendirse y corrió hacia Eric con su espada de roca, que finalmente desvió la explosión de Eric de vuelta al tanque blindado y lo destruyó. Enfurecido, Eric buscó venganza, pero Khan pudo ver que luchaba con el equilibrio porque uno de sus bajos le faltaba. Así que lo instó a seguir con el ataque completo, pero de nuevo Eric falló y Khan usó su espada para lanzarlo por los aires. En ese momento, los subordinados de Eric tuvieron que retirarse, aunque dijeron que era solo temporal. Después, Steel y los demás felicitaron a Khan por su buen trabajo, y él finalmente aceptó trabajar para la princesa, pero solo con la condición de que encontraran una manera de devolverlo a su mundo. Le dieron la seguridad que necesitaba, pero dijeron que primero tendrían que regresar a la capital para obtener respuestas. De nuevo, Flora los observaba desde una montaña y envió una pequeña criatura para que los acompañara. Al día siguiente, Eric se encontró de nuevo en el hospital y recordó cómo Khan lo había destrozado. Esta vez, el médico reveló que había perdido su última joya de la corona superviviente. Al escuchar esto, Eric se debilitó y se desmayó.
Mientras tanto, Marion le dijo a Khan que, viendo cómo brillaba el almolite cuando su espada se activaba y sumado al hecho de que Khan literalmente cayó del cielo, ciertamente podría haber venido de Ulvidia, un continente legendario que fue elevado a los cielos por Ixion hace años. Justo entonces, todo el grupo se encontró con la criatura de Flora y no pudo resistir su ternura, excepto Khan. Él les dijo que lo pensaran 2 veces porque esto parecía el comienzo de una película de terror, y lo mejor era seguir su camino. Pero como los demás no podían abandonar a la linda y desvalida criatura, Khan la envió a los arbustos tirándole una piedra. Por otro lado, los subordinados de Eric estaban todos preocupados por él, al haber oído que estaría de baja médica. Sabían lo mal que su ego había sido herido, habiendo sufrido la derrota ante Khan 2 veces seguidas y perdido uno de los preciados tanques blindados del país, pero todo lo que podían hacer era esperar a que recibiera instrucciones, recordando que eran la brigada de grado especial altamente entrenada llamada Incógnito. Más tarde, Khan de repente empezó a sentirse mal por dejar a la criatura atrás y se preocupó por su bienestar, pero pronto se durmió, decidiendo que su elección de mantenerse fuera de peligro era lo mejor. Pero para su máxima sorpresa, cuando se despertó esa mañana, la criatura estaba justo allí en su cama con él, y su grito aterrorizado hizo que los demás entraran corriendo. Khan pasó mucho tiempo despotricando sobre la criatura y diciendo que debían deshacerse de ella, pero en su lugar, Marion la adoptó, diciendo que ella sería responsable de cómo se comportara. Sin embargo, Khan confrontó a Marion, diciendo que la criatura podría distraerla de su trabajo de proteger a la princesa, pero Steel lo interrumpió con la historia de un gran héroe llamado Arthur, un maestro de la espada que había sobrevivido a tantas batallas mortales. Sin embargo, por muy valiente que fuera este hombre, tenía una obsesión por los gatitos, tanto los de 4 patas como los que ronronean entre las piernas de Shoddy. Al final, Khan no pudo hacer nada con la mascota porque la princesa dictaminó que debían quedársela, ya que 2 tipos votaron contra Khan. Obviamente, Khan estaba descontento y se enfrascó en una competición de miradas a muerte con la criatura. Desde ese momento se obsesionó con deshacerse de ella usando sus habilidades de caza de primer nivel, y al principio visitó a un vendedor de trampas para animales para así atrapar a la criatura y eliminarla. Pero Steel lo pilló infraganti, lo intentó de nuevo usando una red para capturar a la criatura mientras dormía, pero Marion lo atrapó y lo amenazó con un arma. Finalmente recurrió a preparar una poción venenosa que haría que la criatura se volviera berserker y se paralizara al mismo tiempo. Sin embargo, Carla lo pilló infraganti y aunque él mintió diciendo que solo estaba preparando una buena comida, ella le pidió que la probara y él no pudo. Más tarde, Carla los convocó a todos a una reunión y reprendió a Khan por sus varios intentos de deshacerse de la criatura. Marion intervino diciendo que no entendía por qué Khan la odiaba tanto si los había seguido porque le gustaba. Finalmente, Steel dijo que un caballero no solo debía ser hábil en fuerza, sino también bien educado y noble, en acción, y no deshacerse de un animalito lindo. Con todos criticándolo desde todas direcciones, Khan finalmente confesó que tenía alergia a las mascotas, pero la princesa le dijo que parecía perfectamente bien, aunque la criatura estaba justo en su cabeza. Fue solo entonces cuando Khan se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que luchó para quitarse a la criatura de encima, diciendo que estaba jugando con él, ya que probablemente podía entender sus palabras. Sin embargo, Carla le dio un puñetazo en las mejillas gordas a Khan, advirtiéndole que dejara de meterse con ellos. La princesa estaba a punto de dar por zanjado el asunto, pero Marion le dijo que debían darle a Khan la oportunidad de explicar su razón para ser tan rencoroso con la criatura. Obviamente, Khan quería decir otra mentira, pero esta vez Marion estaba muy seria y le pidió que fuera sincero. Entonces narró la historia de cómo, un día lluvioso, encontró unos gatitos lindos, los rescató y convenció a su madre para que los aceptara en su casa. Desde entonces, Khan los cuidó muy bien, pero de alguna manera, a medida que engordaban, nunca le correspondieron su amor y cuidado y lo odiaban absolutamente aunque seguían en su casa. Mientras se ponían como focas, el equipo estaba confundido de cómo esta historia inicialmente emocional se convirtió en una divertida, y se preguntaban cómo ofrecer sus condolencias a Khan por ser odiado por sus mascotas ingratas. En cualquier caso, Steel le aconsejó que lo superara y empezara de nuevo con esta criatura, y quizás si la encontraba linda, su relación con ella sería mucho mejor que con los gatos. Finalmente, Khan tuvo un cambio de actitud y comenzó a disculparse con la criatura por cómo se había comportado. Pero al extender la mano para acariciarla, la criatura le agarró toda la mano con la boca y lo mordió con fuerza. Inmediatamente, todo el grupo se quedó en shock y Khan intentó frenéticamente quitarse a la criatura de encima. Cuando finalmente lo hizo, sacó su espada y dijo que era una batalla entre 2 hombres, así que nadie debía detenerlo. Luego le dijo a la criatura que si perdía la batalla, tendría que irse del grupo y dejarlos, mientras que si Khan perdía la batalla, la criatura aún tendría que irse. Sin embargo, los miembros del grupo dijeron que eso no funcionaría porque Khan tendría que llegar a un compromiso en caso de que perdiera. Ignorándolos, Khan fue directo a la batalla, sacó su espada y usó todo lo que tenía dentro, intentando conquistar a la criatura, pero todo lo que hizo falló. Y finalmente, incluso cuando pensó que había acorralado a la criatura, solo causó destrucción innecesaria. Mientras tanto, la criatura saltó desde arriba, le dio una patada en la cara y lo hizo desmayarse. Al final, Khan perdió la batalla y la criatura finalmente se quedó, así que se quejó como una abuela gruñona viviendo con 100 gatos.
Los miembros del equipo le aconsejaron que fuera un caballero amable y dejara de ser un mal perdedor, pero él juró comerse a las criaturas tarde o temprano. Mientras tanto, Eric estaba al borde de un acantilado cuando el capitán Variación lo llamó, preguntándole a dónde se dirigía y ofreciéndole llevarlo. Al día siguiente, Khan perdió la cabeza porque la criatura lo seguía cabreando, y esta vez le robó la comida y huyó mientras el equipo sugería nombres de mascotas para ella. Más tarde, continuaron su viaje y la espeluznante mamá Flora, como de costumbre, los acechaba desde un acantilado. Mientras tanto, Variation llevó a Eric a su finca familiar, y una hermosa damisela llamada Emilia, la prometida de Eric, los recibió amablemente y le tomó las manos a Variation, agradeciéndole por salvar a Eric en el campo de batalla. Más tarde, el mayordomo, Sebastian, lo llevó a su habitación, y él preguntó si Emilia vivía allí, pero dijo que ella tenía su propia finca y visitaba desde allí todos los días. A eso, Variation dijo que la dama era genial y se sonrojó profundamente. Más tarde, Emilia apareció con un bálsamo para curar las heridas de Eric y preguntó dónde había sido herido en batalla, pero el pobre tipo sabía que no podía decirle que su tercera pierna nunca volvería a caminar y se imaginó a ella dejándolo tras descubrir que ya no le quedaban joyas de la familia. Así que en su lugar, rechazó su oferta y salió de la habitación, dejándola triste y confundida. Mientras entraba en el vehículo, Variación le preguntó por qué Emilia no se unía a ellos, y Sebastián más tarde preguntó lo mismo. Sin otra opción, Eric invitó a Emilia a unirse a ellos, pero en el camino no dejaba de pensar en lo horrorizada que se quedaría una vez que le revelara la verdad. Llegaron a un hermoso lago y mientras Variación estaba ocupado intentando pescar uno de los muchos peces en el mar, Eric y Emilia disfrutaron de un picnic. Justo entonces, Emilia le preguntó a Eric cuántos hijos le gustaría tener con ella, y aunque lo dijo con dulzura, cada palabra que pronunciaba le recordaba su situación. Se alejó derrotado y clamó a Dios, preguntándole qué decirle a Emilia. Y cuando Variation se unió a Emilia, ella le preguntó cómo y de qué manera Eric se lesionó. Él le dijo que ni una sola alma, excepto Eric, lo sabía, les había asegurado a todos que no se preocuparan. Y Variation le aseguró que Eric se recuperaría pronto y saldaría cuentas con Khan, quien lo había herido. Ella preguntó quién era ese tal Khan, y Variation le contó que Khan se había vencido incluso a sí mismo justo después de caer del cielo, y mucho después derrotó a Eric con sus extraños movimientos. Al volver a casa, encontraron a dos parientes lejanos de Eric, llamados Limpas y Gabriela. Gabriela le ofreció una medicina herbal que, según ella, curaría cualquier herida, y él la aceptó de buen grado, pero a Emilia le rompió el corazón ver a Eric aceptar la medicina de Gabriela después de rechazar la suya. Ella decidió irse, pero Limpas la invitó a cenar. Sin embargo, en la siguiente escena, Limpas confesó que la supuesta poción curativa, en realidad, era para ponerle el asunto tieso a Eric. Esto era para que Gabriela lo atrajera fácilmente al paraíso, así se casaría con su familia y asegurarían su futuro. Por otro lado, Limpas estaba más que listo para consolar a la desconsolada Emilia con su particular cruzada. Más tarde esa noche, Gabriela le sirvió a Eric la poción apestosa y lo vio tragársela de un golpe. Él le dijo que realmente esperaba que le funcionara, y ella le aconsejó que se acostara en la cama. Inmediatamente después, Gabriela se despojó de sus inhibiciones diciendo que su cuerpo ardía. Sin embargo, Eric le preguntó qué pasaba y le dijo que no hiciera cosas que dieran una falsa impresión. Ella entonces le dijo que no bromeaba, sino que lo encontraba muy fascinante. Sin embargo, Eric le dijo que quitara sus sucias intenciones de su vista, pero ella intentó aferrarse a él, y al agarrarle la mano empezó a gritar pidiendo ayuda. Obviamente, Limpas llegó corriendo, y ambos hermanos gritaron para atraer la atención de los demás, afirmando que Eric se había aprovechado de Gabriela. Al ver esto, Emilia quedó completamente destrozada y salió corriendo, y Limpas desafió a Eric a un duelo, en el que Eric aceptaría la culpa si perdía, pero si Limpas perdía, entonces reconocería que Eric era inocente. Los hermanos se marcharon de inmediato y, mientras cargaban su carruaje, Gabriela dijo que Eric ni siquiera había hecho un solo movimiento hacia ella, pero le aseguró que iba a batirse en duelo contra Eric y que sin duda ganaría porque Eric se preocupaba más por el honor y Limpas era un salvaje sin escrúpulos. Al oír esto, Gabriela celebró porque en solo un día la familia Duskas haría un glorioso regreso. Mientras tanto, el capitán Variación escuchaba su conversación y corrió a encontrarse con Eric, diciendo que sus primos habían estado tramando desde el principio y habían planeado tanto la seducción como el engaño porque su familia pasaba por momentos difíciles. Por esta razón le aconsejó a Eric que no aceptara el duelo, pero Eric dijo que no tenía más remedio, porque obviamente había herido a Emilia. Al día siguiente, ambos aparecieron en el campo de batalla y Variación confrontó a los hermanos Daskus por tramar su maldad solo para restaurar el dominio de su familia. Limpas reafirmó que si Eric perdía la batalla, tendría que casarse con Gabriela, pero Eric dijo que amaba a su prometida y estaba dispuesto a renunciar a su fortuna en su lugar. Así, Limpas aceptó la condición y, sorprendentemente, sacó su as bajo la manga, un gorila con más abdominales que un gimnasio entero. Variación quiso unirse a Eric, ya que Limpas había decidido jugar sucio, pero Eric le dijo que se mantuviera al margen, y sorprendentemente, ese gorila llamó a otros 6 para que se unieran a él.
Sin embargo, Eric los derrotó a todos, uno tras otro, moviéndose ágilmente con su espada. Gabriela estaba preocupada de que ya hubieran perdido, y Limpas se dio cuenta de que Eric no era ninguna broma, así que sacó su última carta y convocó a un buitre salvaje. Sin embargo, este resultó ser casi imposible de derrotar para Eric, y pronto cayó exhausto de rodillas. Justo entonces, Emilia apareció junto a Sebastián, diciendo que creía que él saldría victorioso, pero antes de que Eric pudiera usar su renovada determinación, el buitre cargó directamente hacia Emilia y Sebastián. Así que lo persiguió y algo en él cambió, activando su modo bestia interior, lo que le otorgó el poder para derrotar al buitre mutante. Se giró para acabar con Limpas, pero Limpas suplicó como un gatito asustado, y Eric se dio la vuelta, pensando que había admitido la derrota. Sin embargo, el cobarde apuñaló a Eric por la espalda. Sonriendo con malicia porque creyó haber ganado, Eric se giró con una mirada furiosa y lo noqueó de un puñetazo, y luego le dijo a Emilia que su victoria era para ella. Todos se preguntaron cómo sobrevivió al ataque furtivo de Limpas, y Variación dijo que era porque Eric se había convertido en un alquimista de metal macizo. Más tarde se despidió de Emilia, diciendo que iba a un spa donde podría recuperarse de verdad, y él y Variación se dirigieron al Tom en las termas de Sukir. Al día siguiente, mientras viajaban a su destino, Khan estaba cansado y se quejaba de que Steel lo había estado engañando y mintiendo sobre la distancia que debían cubrir a pie. Se preguntó por qué una villana como Marion no se sentía agotada, pero ella le recordó que tenía el cuerpazo de una villana, pero 3 galones de testosterona en su sistema. Khan seguía quejándose de que no lo querían ni un poquito, porque no le habían ofrecido una cama mullida para recostar su cabeza y miles de chicas picantes y ardientes para rodearlo. Pero Steel le dijo que mirara hacia adelante porque estaban a punto de entrar en una tierra que fluía con bellezas exuberantes. Cuando llegaron a la playa, Khan estaba rodeado de bombones y cosas que no podía permitirse, mientras Steel salió luciendo como una fábrica de abdominales. Como de costumbre, Khan estaba ocupado quejándose de esos cuadraditos porque sabía que nunca los tendría, mientras Steel simplemente lo llamó insecto. Al mismo tiempo, Carla también se puso su traje de baño, y Marion hizo lo mismo, pero cuando cambió a todos, sintió tanta envidia y vergüenza porque eran 1000 veces más atractivos de lo que él jamás sería. Marion se levantó con la intención de consolarlo, pero justo entonces, 2 tipos empezaron a babear por su belleza y atractivo, y así Khan, el envidioso, rápidamente expuso que Marion tenía bolas de acero bajo ese traje de baño. Marion respondió con voz masculina que Khan era un traidor, pero a esos tipos que estaban locos por Marion simplemente no les importó, porque hombre o no, era una belleza digna de admirar, y a ellos les gustaba ese tipo de cosas, por supuesto. Khan estaba desanimado, especialmente porque se suponía que él era el protagonista, pero ni una mosca lo notaba. Mientras Steel salía del agua luciendo como una tentación andante, Steel buscaba a Marion y se dio cuenta de que aún no había regresado. Pero la vieron a lo lejos siendo adorada y admirada por literalmente todos en la playa, incluyendo a chicos y chicas. Khan simplemente no podía entender esto porque Marion era un enigma andante que no se lo ponía fácil a hombres refinados como él. Pero Steel dijo que le gustaba a Marion porque cocinaba a la perfección, y Carla dijo que Marion tenía un conocimiento excepcional de hierbas, incluso mejor que el de los profesionales. En este punto, Khan ya no soportaba ni una palabra más de elogio hacia Marion porque obviamente era demasiado perfecta para comparar. Sin embargo, Steel le aconsejó que esperara y escuchara la historia de fondo de Marion y por qué dejó de ser un tipo. La historia se remontaba a la adolescencia de Marion como chico, mostrando lo excelente que era en magia hasta el punto de que su padre le otorgó la reliquia familiar. Desde la distancia, sus hermanos observaban con celos, afirmando que Marion no lo merecía porque era el más joven. Esto enfureció profundamente a los hermanos y pronto toda la familia estaba provocando graves peleas. Finalmente, mientras el padre de Marion estaba en su lecho de muerte, uno de los hermanos apuñaló al anciano antes de que pudiera terminar de decir sus últimas palabras. Mientras los 3 lo enterraban más tarde, el mediano, que había cometido el delito, acusó a Marion de hacerlo, afirmando que su espada era la responsable del crimen. Marion lo negó, diciendo que no había visto su espada en todo un día antes del ataque, pero nadie le creyó, y Marion se convirtió en el chivo expiatorio de la muerte de su padre. Sin embargo, aunque el anciano no había nombrado a ninguno de sus hijos como sucesor, la gente estaba profundamente encariñada con Marion, y por eso seguían sugiriendo que él fuera el sucesor. Un día, el mediano le dijo al primogénito que no tenía derecho a ser sucesor, ya que se había negado a vengar la muerte de su padre. Así, más tarde esa noche, el primogénito lanzó un ataque furtivo contra Marion, intentando apuñalarlo hasta la muerte. Pero Marion esquivó rápidamente ese ataque y su aura humilló a su hermano mayor, quien reconoció ser un fraude que no podía heredar la técnica secreta final que debía transmitirse a través de generaciones de su familia. Mientras caía de rodillas, le suplicó a Marion que lo perdonara, pero Marion le dijo que se levantara porque él tampoco tenía las cualificaciones para heredar un papel tan importante. Finalmente, Marion prometió sellar sus habilidades y dejar la casa familiar para no volver a usarlas nunca más. Ese fue el final del capítulo de Marion con su familia, y Steel dijo que nunca más regresó con ellos. Pero para Khan, esta historia no explicaba por qué Marion había pasado de Giga Chad a Barbie de repente.
Sin embargo, Carla dijo que aún había más en la historia de Marion. Aparentemente, cuando Marion dejó la casa de su padre, fue encontrado inconsciente en los campos y rescatado por una chica que le contó que una vez vivió bajo un señor terrible, pero huyó para salvar su vida después de ser abusada físicamente. Cuando ella le preguntó a Marion su propia historia, él dijo que era inútil porque lo había dejado todo atrás y anhelaba un futuro diferente. La chica le preguntó a dónde quería ir y él dijo que no tenía ni idea, así que ella le aconsejó que fuera a donde el viento lo llevara. Un día, la chica enfermó y Marion vendió todo lo que tenía para asegurarse de que se recuperara. Incluso la llevó una vez a la orilla de un río para que pudiera disfrutar de la vista pacífica, pero ella le dijo que se deshiciera de ella y siguiera con su vida. Esta chica, llamada Marion, había fallecido en sus brazos, así que Marion cambió su identidad y nombre por el de ella porque la amaba tanto y quería vivir la vida que ella nunca pudo vivir por sí misma. Habiendo escuchado esta historia, Khan se sintió profundamente conmovido y apenado por todo lo que le había pasado a Marion. Cuando todos se retiraron a la cama, Marion finalmente se retiró de su interminable vida social y regresó cantando alegremente a la habitación. Khan le dijo que viviera la vida respetablemente, pero justo entonces un poco de agua se derramó sobre los atributos de Marion y Khan intentó limpiarla con una toalla de papel, pero Marion lo agarró y decidió darle una lección o dos sobre el arte de la seducción. Temprano esa mañana, Khan estaba aterrorizado al descubrir que había pasado la noche con Marion y la había hecho engañar a su difunto amante, pero Marion estaba completamente confundida sobre de qué hablaba. Finalmente, Khan descubrió con decepción que la lamentable historia que Carla y Steele le contaron era pura invención, y no había ninguna historia triste detrás de la decisión de Marion de ser una chica. Se disculparon diciendo que solo tenían que darle una historia ya que él se estaba tomando el asunto demasiado en serio, así que él le preguntó a Marion por qué había elegido esa vida. Ella simplemente dijo que era su elección porque quería, sin ninguna razón. En la siguiente escena, algunos miembros reunidos en una pirámide discutieron cómo la entrada de Carla a la capital frustraría sus planes y que debían actuar pronto. Todos se preguntaron por qué Eric aún no había logrado capturar a Carla, a pesar de tener solo 2 acompañantes, pero otro miembro dijo que en su grupo estaba Hyperion, un humano misterioso, visto empuñando un equipo Alma. El mayor problema era que Eric parecía estar ralentizando su misión, así que el sacerdote se dirigió a la prisión subterránea y contrató a uno de sus reclusos más psicóticos para atacar al grupo de Carla. Mientras tanto, mientras el grupo de Khan continuaba su viaje, Khan preguntó por enésima vez si realmente encontrarían respuestas que lo llevarían de regreso a su mundo al llegar a la capital de Carla. Pronto sugirió que, dado que afirmaban que venía de una tierra en los cielos llamada Ovidia, podrían encontrar el camino hasta allí y comunicarse con los Echianos, quienes lo enviarían de regreso a su propio mundo. Pero sin que ellos lo supieran, el psicópata de la celda de la prisión los había estado rastreando y esperando impacientemente. El grupo llegó a una posada y Khan estaba emocionado de que pronto regresaría a su mundo y perdería esa inútil tarjeta Vie, pero Steele mencionó que les tomaría 2 meses si todo salía bien. Connie no estaba contento con esto, pero Steele le hizo ver que Carla realmente lo necesitaba para poder llegar a salvo a la capital de su reino. Justo entonces Marion entró corriendo para informar a Steele que algo pasaba con la princesa, ya que estaba actuando de forma extraña. La revisaron en su habitación, pero ella estaba de un humor pésimo, y su expresión gélida los aterrorizó tanto que salieron de inmediato. Steele y Marion reconocieron al instante que ella estaba en su periodo de hiperactividad, lo cual era una especie de norma en su familia, señalada por un mechón de pelo erizado. Ni siquiera habían terminado de hablar cuando Carla ordenó a Marion que le trajera algo de comer. Aunque habían reunido 1 tonelada de ingredientes para cocinar, todavía estaban desanimados porque eso no era suficiente para satisfacer a la princesa en su estado de ánimo actual, así que Marion instruyó a Khan para que fuera a comprar comida con Steele. Mientras se dirigían a la capital, ese prisionero bestial que seguía a Carla salió de su sigiloso escondite. En el carruaje, Steele aconsejó a Khan que no se pusiera en contra de la princesa, porque ella podría convertirse en un verdadero monstruo, especialmente si 3 mechones de su pelo se erizaban. Mientras tanto, Marion había cocinado suficiente comida para alimentar un continente y la envió a la mesa de la princesa. Aún así, había montones de platos vacíos que había consumido, pero cuando le sirvieron 3 comidas copiosas, ella todavía dijo que quería algo más sustancioso y sintió que no había comido nada en absoluto. Marion trabajaba incansablemente como un robot, pero a Khan le parecía absolutamente ridículo que el estómago de Carla fuera como un agujero negro. Steele le dijo a Khan que se callara, pero entonces Carla dijo que no le gustaba cómo sonaba Steele y quería que hablara como un gato. Al mismo tiempo, el segundo mechón de pelo en su cabeza se había erizado, así que sabían que las cosas solo iban a empeorar. En este punto, Steele quería que lo enterraran vivo porque no podía creer que un macho alfa como él estuviera a punto de empezar a hablar como un gato. Al mismo tiempo, ordenó a la criatura que se transformara en pájaro, y para sorpresa de todos, esa pobre cosa empezó a piar y a volar. En poco tiempo, toda la tripulación estaba exhausta y Marion estaba perdiendo la cordura mientras cocinaba un cerdo entero para la princesa en pánico por no haber preparado el postre para el día siguiente.
En todo esto, Khan estaba desanimado e irritado por cómo todos la dejaban salirse con la suya, así que dijo que la pondría en su sitio. Aunque se negaron a apoyarlo, se acercó a Carla, diciéndole que fuera un poco más amable con Steele y Marion, porque estaba despilfarrando dinero que no era suyo en absoluto. Sorprendentemente, logró que ella llevara los platos vacíos a la despensa junto a él, y ambos estaban horrorizados, preguntándose qué había hecho Khan. Sin embargo, él les dijo que eran un grupo y que se suponía que debían cuidarse mutuamente, no hacerse la vida más difícil. Cuando las luces se apagaron, la bestia élfica estaba emocionada de que finalmente tendría su oportunidad de atacar, ya que estaban dormidos. Pero descubrió que Marion todavía estaba despierta y decidió silenciarla apuñalándola por la espalda. Sorprendentemente, Marion estaba súper alerta y ni siquiera se inmutó porque estaba preparando una comida con antelación para Carla. Mientras el tipo monstruo intentaba evitarla, causó tal alboroto en la cocina, lo que enfureció aún más a Marion, así que lo arrastró por el cuello y le dijo que se metiera de nuevo en el saco flácido de su padre y que no se metiera con ella, porque un pequeño error en las comidas de Carla podría arruinar su humor y acarrear un castigo severo. Con eso, lanzó al idiota fuera de la cocina y él decidió no meterse más con ella, sino ir a por Carla, que era el premio gordo. En el pasillo se encontró con Steele y pensó que era una presa fácil, pero Steele seguía hablando como un gato y mirando al tipo bestia con una expresión realmente mortal. En poco tiempo a Steele le salieron orejas de gato y esto asustó al tipo bestia, así que huyó a un lugar seguro. Por supuesto, no sabía que eran solo las orejas de la criatura que se acercaba por detrás. El tipo de acero se encontró en la habitación de la princesa y la encontró dormida, así que se alegró de poder finalmente cortarle la garganta, pero justo entonces, el tercer mechón de su pelo se erizó y sus ojos estaban rojos como la sangre. Lo que sea que ella le hizo en ese momento, él quedó tan traumatizado que corrió directamente a los brazos de Khan, rogándole que lo protegiera de Carla. Khan pensó que sería todo como siempre, hasta que al llegar a la habitación vio que los ojos de Carla estaban realmente inyectados en sangre, y ella estaba en modo bestia total. Habiendo sometido al tipo bestia, ella desvió su atención directamente hacia él, traumatizándolo de por vida, hasta que él escapó por la ventana. Ese fue el final del intento de asesinar a Carla, y ese tipo nunca más fue visto. Días después, el grupo llegó al manantial de aguas termales más famoso de Alma, del que se rumoreaba que era excelente para la piel y curaba todo tipo de enfermedades, incluida la pérdida de rumbo en la trama. Khan sintió que era todo un desperdicio estar en un manantial tan caliente con dos tipos y una mocosa, hasta que Steele le dijo que había montones de servicios y un patio de recreo donde los hombres satisfacían todos sus deseos. Finalmente llegaron a una posada y fueron recibidos por unas bellezas en kimono. Ya se había reservado un baño de lujo para Carla y Marion, pero para la máxima decepción de Khan, lo que se había reservado para él y Steele era realmente de tercera categoría. Y Steele explicó que era porque, como caballeros, no se esperaba que se excedieran en los placeres. Sin embargo, Steele luego se dirigió directamente a las aguas termales, y Khan estaba tan emocionado que comenzó a chapotear mientras disfrutaba del calor del agua. Sin embargo, Steele lo agarró boca abajo con su diminuto amiguito colgando justo en su cara. Finalmente le enseñó que los caballeros debían actuar con compostura, no como mocosos drogados. Mientras se acercaban, Khan se dio cuenta de que su pequeño Juanito se estaba animando muy rápido, así que empezó a actuar raro y lo escondió de Steele. Esto fue una sorpresa para él porque no había ni una sola chica guapa en el manantial. Ni siquiera Marion, así que solo significaba que se estaba excitando hormonalmente por los abdominales y bíceps de Steele. Salió corriendo y se cubrió, pero luego vio a Eric siendo conducido a las aguas termales y se quedó ultra sorprendido, incluso mientras se escondía porque se preguntó qué buscaba Eric en un lugar así. En cualquier caso, Khan sabía que estaría tentando a la suerte si intentaba otra batalla con Eric, así que decidió quitarse del camino de Eric. Al mismo tiempo, Variation, que había acompañado a Eric, decidió no interferir con el periodo de relajación de Eric, así que decidió irse a otro manantial. Por otro lado, Khan corrió por su vida, pero se dio cuenta de que su habitación estaba cerrada con llave, así que literalmente se escondió en el techo. Después, corrió a la habitación de Carla y Marion, golpeando la puerta pidiendo ayuda. Pero ellas estaban ocupadas en sus asuntos, así que nadie le prestó atención. Desafortunadamente, el empleado de servicio estaba guiando a Eric hacia esa parte del pasillo de nuevo, así que Khan tuvo que esconderse detrás de alguna estructura. Pero sabía que este estilo de vida no era ideal. Su último salvavidas era volver con Steele para pedir ayuda, pero Steele no estaba en las aguas termales, así que Khan asumió que se había escabullido para ser atendido por las doncellas. Justo en ese momento, Eric entró a las aguas termales y dejó caer su espada y sus insignias, así que Khan se mantuvo oculto bajo la cesta, esperando la oportunidad perfecta para escapar. En ese instante, Eric invocó al dios de Alma, rogándole que sus soldaditos volvieran a saludar con honor. Mientras Eric estaba absorto en su pequeño ritual, Khan sintió pena por él y fue a ver a la recepcionista, pidiéndole que avisara a su equipo que no salieran de su habitación por nada del mundo. Justo entonces vio venir a Eric, así que salió corriendo, pero Eric sintió que le resultaba familiar. Mientras tanto, Khan se aventuró a la tierra de la máxima satisfacción para chicos vírgenes, esperando encontrar a Steele de alguna manera.
Todo tipo de gente lo llamaba para que patrocinara sus servicios, pero su misión era encontrar a Steele, y sabía que sería agotador revisar cada casa, así que intentó buscarlo usando sus gustos más peculiares. Para empezar, sabía que a Steele le gustaban los furries, así que se topó con un cartel con gatos dibujados, pero solo descubrió que era un lugar donde la gente podía beber y entretenerse con felinos. Cuando entró, Steele estaba allí, divirtiéndose, haciéndoles cosquillas a los gatos, y sin duda se avergonzó de ser pillado en plena acción. Más tarde, Khan le contó sobre la repentina aparición de Eric en las aguas termales, y Steele se sorprendió bastante, aunque se sintió bien de que Khan lo quisiera tanto como su wingman, que salió a buscarlo obsesivamente por toda la ciudad. Sin embargo, Khan dijo que, en realidad, quería que Steele lo ayudara a no toparse con Eric. En ese momento, Steele vio a Eric a lo lejos y escondió a Khan, y ambos se remojaron los pies en las aguas termales. Al mismo tiempo, Khan se emocionó al darse cuenta de que su antena se había calmado, así que saltó de alegría. Pero entonces, Steele le informó que estaba brillando un poco demasiado, así que tuvieron que cubrirle la cabeza, aunque literalmente ahora era un rastreador de ubicación. Al terminar el día, ambos se acostaron a dormir, pero incluso después de apagar las luces, Khan brillaba tanto que Steele no podía conciliar el sueño, así que los dos se sentaron. Al darse cuenta de que esto podría durar el resto de su vida y evitarle progresar, Khan se imaginó siendo entrevistado, pero sin conseguir el trabajo porque brillaba más que el éxito de la empresa, y ni siquiera donaría sangre porque nadie querría sangre luminosa. Pronto se frustró y decidió buscar una solución a sus problemas porque sabía que las termas de Omat eran la causa de su brillo, y quizás brillaba así de fuerte porque era un hiperión. Decidió darse un tercer y último chapuzón en el agua, y sorprendentemente el brillo desapareció, pero desafortunadamente se encontró justo al lado de Eric. Como era de esperar, Eric se puso de pie descaradamente y desafió a Khan a una pelea, pero Khan intentó decirle que no estaba allí para luchar, sino para relajarse. En ese instante comenzó a brillar aún más que antes, y Eric sintió que eso era prueba de que Khan realmente estaba listo para pelear, porque tenía el brillo de alma, y además su equipo de hombre perfecto estaba sacando de quicio a Eric. Mientras Eric se preparaba para la pelea, Khan le dijo que considerara cuánto daño podría causar su enfrentamiento a los dueños del negocio y lo deshonroso que sería para el perdedor entre ellos morir sin una trama decente. Eric cayó en las convincentes palabras de Khan y decidió vestirse para que pudieran empezar a pelear de verdad, pero Khan encontró un palo de escoba y justo antes de que Eric pudiera prepararse, lo golpeó por sorpresa. En la siguiente escena, el grupo de Khan fue expulsado debido al caos que causó, y todos estaban desanimados porque querían pasar más tiempo en las termas. Durante el día, Khan iba envuelto como una momia porque el equipo no quería llamar la atención. Sin embargo, su disfraz hizo que más cabezas se giraran, y Marion le dijo que parecía un viejo degenerado. Más tarde, en el almuerzo, Khan ni siquiera pudo comer, solo le dieron una triste pajita y un vaso para beber, diciendo que comería para llevar. Les rogó que le dieran algo de comer, pero al ignorarlo, tomó 2 trozos de pollo de sus platos, revelando accidentalmente su brillo, por lo que tuvieron que irse de inmediato. Sin embargo, los aldeanos los rodearon, insistiendo en que Khan revelara su rostro e ignorando a Steele, quien dijo que Khan estaba envuelto porque estaba herido por todo el cuerpo. Mientras Khan intentaba escabullirse, los aldeanos le agarraron el abrigo y finalmente desenrollaron las vendas que cubrían su cuerpo. En poco tiempo se encontró de pie, sin ropa, en el centro, y sorprendentemente todos se inclinaron y lo adoraron. El jefe de la aldea compartió que la profecía de su pueblo decía que su dios descendería de los cielos y brillaría como el sol. Mientras el líder de la aldea también se inclinaba ante él, Steele decía que Khan no era realmente un dios, pero Khan, de hecho, asumió la postura de un dios, afirmando que sí había descendido de los cielos y que sus 3 compañeros eran en realidad sus sirvientes, llamados Poseidón, Trani y Mini. Poco después, Khan fue vestido con una prenda especial, se le sirvió un festín de varios platos y disfrutó. Los miembros del equipo le preguntaron por qué había mentido, a lo que él afirmó que era porque no estaba seguro de lo brutales que serían los aldeanos si se resistían más, y su plan final era escapar en secreto antes de que descubrieran la verdad. Justo entonces, el jefe de la aldea le dijo que los aldeanos se habían reunido, y justo afuera había una multitud que lo aclamaba como su señor. Al ver esta situación, Khan supo que la había fastidiado, y sus compañeros de equipo le preguntaron cuál era su verdadero plan. Primero, los aldeanos exigieron un milagro, y Khan solo aumentó el brillo de su cuerpo, diciendo que se haga la luz. Parecía que los dioses estaban de su lado y por alguna razón, miles de mariposas se abalanzaron sobre él, cubriéndolo por completo, de pies a cabeza. Después, los aldeanos estaban realmente asombrados, y Khan se sintió como un verdadero dios, pero un jovencito le dijo que la fuente del pueblo llevaba años seca y necesitaba ser reparada. Khan le pidió a Steele su espada y usando la parte rocosa de esta, golpeó el centro de la fuente, tras lo cual brotó un enorme chorro de agua, haciendo que los aldeanos celebraran. Tras este supuesto milagro, Khan realmente creyó que era un dios en este mundo, aunque Carla le advirtió que no se subiera a la parra. Los miembros del equipo se preguntaban cómo escaparían si los aldeanos descubrían que Khan no era un dios.
Así que Steel dijo que debían hacer todo lo posible para que la identidad de Khan nunca fuera descubierta. Justo entonces, el jefe de la aldea le preguntó a Khan qué había al principio, y Khan dijo que el mundo fue creado por el Big Bang, y una consola de videojuegos creó familias felices. Marion lo apoyó diciendo que todos eran parte de una gran familia feliz. Khan siguió inventando y sus compañeros de equipo continuaron actuando para cubrirlo en todo momento, ganándose la confianza de los aldeanos una y otra vez. Por la mañana, Khan tuvo que dirigirse a la gente de nuevo, y sus compañeros ya estaban frustrados, sabiendo que tendrían que hacer el payaso una vez más. Las preguntas tontas seguían llegando hasta que Khan dijo que el hombre no podía saberlo todo, y luego comenzó un cántico, al que respondieron con entusiasmo, y muy pronto los aldeanos comenzaron a llegar con regalos de oro, plata y muchos alimentos, todo para adorar a Khan. En algún momento fue vestido de pies a cabeza como el Papa, dio otro discurso y se retiró a su palacio, donde estaba rodeado por las más bellas doncellas, que incluso lo alimentaban. Sin embargo, sus compañeros de equipo le preguntaron cuánto tiempo iba a mantener esa farsa, porque ya era hora de que salieran corriendo. Sin embargo, Khan dijo que todo estaba bien, porque esta era una oportunidad única en la vida para actuar como un dios. De hecho, quería esperar hasta que los aldeanos erigieran un enorme templo en su honor y lo bendijeran con 100 doncellas más. Sin embargo, Carla lo sacó de su estupidez, preguntándole cuál era su propósito original cuando llegó a su mundo y por qué viajaba con ellos. También le dijo que era un perrito perdido, que no sabía volver a casa y no estaba capacitado para guiar a otros. Parecía que sus palabras estaban funcionando, pero justo entonces el jefe de la aldea lo llamó, diciendo que los creyentes estaban ansiosos por verlo. Esta vez la multitud había crecido significativamente porque, al parecer, la religión de Khan ganaba nuevos seguidores a diario y había un alboroto para verlo. En el momento en que Khan se dejó ver y los aldeanos vieron su cuerpo resplandeciente, todo estalló en un fuerte clamor, y hasta él supo que era hora de recoger e irse. Sus compañeros lo envolvieron y comenzaron a escabullirse, pero algunos sacerdotes lo atraparon, y él simplemente mintió diciendo que iba a predicar a otras naciones. Sin embargo, le dijeron que no podía abandonar a sus seguidores en ese momento porque estaban ganando fuerza como religión y necesitaban a su líder al frente. Khan tuvo la idea de instruir a sus creyentes para que fueran a crear un enorme templo. Después de la creación del templo, era hora de que Khan se dirigiera a sus seguidores una vez más, pero se desnudó y reveló su brillo, aumentando la intensidad de su resplandor, todo para encender el globo aerostático que sus compañeros de equipo habían mantenido en secreto en la cima del templo. Cuando los sacerdotes notaron lo sucedido, Khan y sus compañeros ya estaban volando y afirmaron que se dirigían al cielo. Los sacerdotes no estaban contentos porque aún necesitaban más guía, pero finalmente aceptaron su fe y anunciaron a los seguidores que su Señor había regresado al cielo y les había instruido para desarrollar aún más la Tierra Santa. Mientras tanto, Khan perdió repentinamente su brillo mientras estaba en el globo aerostático, y como él era el motor, en el momento en que perdió su resplandor, este perdió el equilibrio y comenzó a caer en espiral hacia la Tierra. Sus compañeros le instaron a recuperar su brillo, pero por mucho que lo intentó, nada salió, y casualmente roció su chocolate natural sobre la mascota. Al día siguiente, Eric disfrutaba de una agradable brisa cuando alguien apareció por detrás, pero no se molestó al descubrir que era Anaxion, quien resultó ser Alma Flora. Después, Variation regresó con noticias para sus compañeros del Escuadrón Incógnito, compartiendo que Eric regresaría al equipo en los próximos días, porque pensó que él sería la mano derecha de Eric, pero el resto de sus compañeros lo pusieron en su sitio y mostraron sus intereses individuales en ser la mano derecha de Eric. Al anochecer, la mascota se arrastró a la habitación de todos, escuchándolos hablar en sueños, y momentos después desapareció en un callejón donde se transformó en algo desconocido, dejando una luz brillante atrás. En cuanto a los miembros del escuadrón de Eric, visitaron un bar y bebieron a sus anchas, brindando por el regreso de Eric y charlando mientras se burlaban unos de otros sobre cuánto jugo de uva podían beber. De alguna manera, dos de los miembros se enfadaron y casi comenzaron a pelear, pero Kate les recordó que actuar de forma deshonrosa les costaría a cada uno la posibilidad de ser la mano derecha de Eric. Cuando se calmaron, todos decidieron hablar de sus hazañas heroicas para averiguar cuál de ellos era el más fuerte y adecuado para ser la mano derecha de Eric. Leon comenzó diciendo que la cualidad más importante en la mano derecha de Eric sería la fortaleza para enfrentar cualquier dolor y peligro, y él había estado de vacaciones, fortaleciendo su temple en soledad, sentado en una cama de clavos y haciendo un levantamiento de pesas bastante pesado. Gustav dijo que Leon solo lo hacía porque era un entusiasta de 50 sombras, y los demás estuvieron de acuerdo con él. Sin embargo, Leon les dijo que no era masoquista y que, de hecho, había aprendido un nuevo movimiento letal durante su entrenamiento. Y cuando le pidieron que nombrara el movimiento, balbuceó un montón de palabras muy rápido, y cuando su camarada le pidió que las repitiera, no pudo. Mientras tanto, Eric y Flora se dirigían por una calle, y Flora dijo que sabía lo que él quería. Llegaron a una puerta y una criatura conocida como Takumi les dio la bienvenida y los llevó a una gran espada que había creado. Mientras tanto, los capitanes de Eric estaban completamente borrachos.
y el siguiente en hablar fue Gustav, diciendo que la cualidad más importante en la mano derecha de Eric era la capacidad de nunca rendirse, porque requería una voluntad de hierro, sin importar la situación en la que uno se encontrara. Luego compartió un ejemplo de una misión en la que se embarcó, que requería su resiliencia, pero esta misión resultó ser una noche de copas con unos amigos donde intentaba ligar. Pero la chica a su lado no le dio ni la hora, así que recurrió a rogarle como la escoria barata que era, después de que ella se apiadó de él y finalmente le permitió tocar esa gatita. Los otros chicos reconocieron que esta era su historia de resiliencia, aunque él afirmaba que era una misión real, hasta que se burlaron de él, diciendo que no era de extrañar que su esposa lo dejara. Después de él, Kate habló, diciendo que era el siguiente. Mientras tanto, Flora había tomado un orbe de alma y lo había colocado en la espada, así que le dijo a Eric que la cuidara bien, porque el equipo de alma no era tan fácil de fabricar. Eric, complacido de tener finalmente la espada armadura. Eric prometió enmendar todos sus errores y Flora dijo que lo estaría vigilando. Pero justo entonces, el fabricante de espadas bajito le dijo que esperara porque tenía más cosas preparadas para él. De vuelta en el bar, Kate, que estaba a solo unos centímetros de desmayarse por completo, dijo que la mano derecha de Eric no requería mucha fuerza bruta y que la cualidad más importante era el amor. Narró cómo un día se despertó solo en la cama y notó que el tipo que lo había agotado toda la noche no estaba, y de alguna manera Eric apareció en ese preciso momento. Los otros chicos ni siquiera terminaron de escuchar esto cuando le quitaron la tontería a patadas, diciendo que no podía ser más que su fantasía, porque era asqueroso de su parte pensar que Eric sacrificaría su virilidad solo para hacerlo por la puerta de atrás. Variación era el más cabreado de todos, así que Gustav lo calmó y le dijo que ignorara al idiota porque estaba de humor para ser una arpía total. Mientras los borrachos hablaban sin parar, Gustav se emocionó y acusó a Kate de ser responsable del divorcio que llevó a que su esposa lo dejara, así que juró cobrárselas por delante y por detrás. Variación sabía que las cosas podían ponerse bastante feas, así que intentó cambiar de tema y charlar con Leon. Sin embargo, este estaba profundamente dormido, así que Variation se quedó solo para lidiar con estos dos tipos, y les rogó que se calmaran y recordaran lo más importante, averiguar quién sería la mano derecha de Eric. Kate entonces dijo que era incluso una oportunidad perfecta para que todos se enfrentaran, y el último hombre en pie sería la mano derecha de Eric. Al mismo tiempo, Leon, que estaba dormido, se despertó emocionado y ansioso por participar en esa pelea. Finalmente, Variation aceptó sus términos de batalla, pero insistió en que él establecería las reglas. Pronto los llevó a un campo abierto diciendo que cazarían. Cazarían bestias y quienquiera que diera el golpe final sería la mano derecha de Eric. Leon estaba bastante seguro de que todos sus meses de arduo trabajo darían sus frutos, así que se levantó y activó un movimiento super dorado de alta velocidad, que lo impulsó por el aire a velocidad turbo, aterrizando él y su espada en el cuello del monstruo. A continuación, Gustav intervino y solo logró cortar el brazo de la bestia. En tercer lugar, Kate asestó un golpe muy cerca de los ojos, mientras que finalmente Variación le rebanó el cuerno de la nariz. Sin embargo, ninguno de ellos había asestado el golpe ganador, así que mientras la bestia huía, todos la persiguieron, ansiosos por demostrar ser los hombres adecuados para Eric. Pero para su asombro, apareció una versión Super Mega Maximus mejorada de la bestia y les llovió fuego. Cada uno los hizo volar por los aires, dejándolos tendidos en el suelo. Sin embargo, Variation intentó ponerse de pie para no avergonzar a Eric, y para su máxima sorpresa, Eric estaba allí mismo, de pie ante ellos. Se alegró de ver que sus chicos no habían descuidado su entrenamiento diario en su ausencia. Con su nueva espada, arremetió contra la bestia, liberando tanto impacto que causó una enorme explosión. Después les dijo a sus capitanes que era hora de hacerle otra visita a Khan, pero primero se disculpó diciendo que había estado obsesionado con derrotar a Khan con sus propias manos y necesitaba la fuerza de sus compañeros camaradas. Días después, al anochecer, el grupo de Khan ya se había quedado sin provisiones de comida, y esto lo frustró un poco porque extrañaba terriblemente su mundo y estaba harto de vivir la vida de un nómada, apenas intentando sobrevivir de un lugar a otro. Los miembros del equipo le aseguraron que, sin duda, viajando con ellos y llegando a la capital, encontraría respuestas sobre cómo regresar a casa. Y mucho más tarde, mientras dormían, Khan pensó en los videojuegos y cuánto los extrañaba, además de saber que una nueva tanda de videojuegos ya había salido. También extrañaba los atracones nocturnos de aperitivos y pudrirse el cerebro durante horas, y estaba miserable porque había pasado 3 meses en este mundo sin señales de su regreso. Sorprendentemente, una estrella fugaz apareció en el cielo, y Khan intentó pedir volver a casa 3 veces antes de que la estrella desapareciera. Por la mañana, el equipo llegó al siguiente pueblo, y Carla dijo que ya quería alojarse. Sin embargo, todos notaron que Khan parecía extrañamente callado y se quedaba atrás, y en sus manos había tallado un mando de madera y se llamaba a sí mismo un hombre acabado. Después se alojaron en un hotel y disfrutaron de agradables baños calientes, pero después de que Steel se dio un chapuzón e invitó a Khan a disfrutar también de un poco de agua caliente, encontró a Khan jugando con su mando de videojuegos sin pantalla, casi como un loco y con una mirada de locura en sus ojos.
Más tarde en el almuerzo todos se sentaron a un buen festín, pero Khan no estaba, y al parecer le había dicho a Steel que le trajera algunos aperitivos y cómics. Carla y los demás no entendían qué quería decir Khan con aperitivos, y Steel dijo que eran cosas crujientes y crocantes. Después del almuerzo, el equipo le llevó a Khan sus esperados aperitivos, pero lo encontraron riendo y riéndose misteriosamente para sí mismo, afirmando que estaba viendo un programa de televisión. Pero él solo rompió a llorar, y cuando Marion le mostró que los aperitivos que le habían traído eran en su mayoría unos insectos raros marinados y guardados en frascos, Khan realmente perdió los estribos y dijo que ya no quería nada y solo quería que lo dejaran jugar a su juego. Los miembros del equipo lo dejaron y se dieron cuenta de que probablemente actuaba así porque estaba nostálgico, pero Steel y Marion estaban preocupados de que si dejaban a Khan a su locura, caería en una depresión más profunda y se desnutriría porque no estaba comiendo nada. Y así, Marion le preguntó amablemente a Khan qué le gustaría comer, aunque él seguía resistiéndose. Finalmente dijo que quería una hamburguesa y una cola y cosas adicionales, pero Marion le pidió que describiera cómo era una hamburguesa, y él dijo que era agresivamente grasosa, dulce y muy condimentada. Al final, él le dio una lista de ingredientes, pero estaban muy lejos de cualquier cosa que tuvieran comúnmente en su propio mundo. Pero Marion estaba dispuesta a crearlos de todos modos y le pidió a Carla que los apoyara financieramente. Después de que Marion consiguió los ingredientes, Carla llamó más tarde a Khan para almorzar, que era una deliciosa hamburguesa grande y una cola. Él no podía creer lo que veía en sus ojos, pero la cola era tan refrescante y la hamburguesa tan profundamente satisfactoria que pidió más. Sin embargo, al entrar en la cocina para encontrarse con Marion, sintió como si hubiera irrumpido en el aquelarre de una bruja con doctorado en biología, porque de repente un bicho espeluznante voló hacia él y Marion intentó atraparlo, diciendo que era su ingrediente secreto. Esto traumatizó tanto a Khan que corrió de vuelta a su habitación y siguió jugando su juego imaginario para no perder la cabeza del todo. Mientras tanto, los capitanes de Eric estaban en el campo de entrenamiento, y Variation contó cómo él y Eric habían ido a unas aguas termales. Aunque Eric insistió en estar solo, algunos pensaron que era porque quería que los malos le ajustaran la varita, pero Variación aclaró que a Eric lo que realmente le daba subidón era la emoción de derrotar monstruos. Mientras tanto, el equipo de Khan estaba de bajón porque él había vuelto a deprimirse a pesar de todos sus esfuerzos por animarlo. Carla preguntó si podían conseguirle esas cosas raras que él llamaba cómics y le pidió a Steel que explicara qué eran. Él le explicó que eran libros ilustrados que podían emocionarte y hacerte sentir todo tipo de expresiones, así que Marion sugirió que quizás era como una revista Cosmo. Al abrir el libro, Khan se estimuló tanto que le sangró la nariz y se desmayó, dándose cuenta de que esto no era lo que Khan conocía en su mundo. Lo invitaron a una experiencia de juego real, no a su falsa experiencia de mando. Al llegar, Khan se dio cuenta de que estaba en un círculo de apuestas y presumió de que sus habilidades eran inigualables. Sin embargo, Steel llevó a Khan abajo, a un lugar bastante espeluznante, y llegaron a una arena subterránea, donde los jugadores luchaban y la gente apostaba por el ganador. Khan se preguntó por qué él no tenía una entrada como Steel, hasta que el árbitro llamó a los siguientes luchadores y Khan estaba en la lista. Al parecer, Steel lo había apuntado sin que él lo supiera, e incluso había apostado por él. Desafortunadamente para Khan, sus tres oponentes eran hombres corpulentos que podrían pasar por versiones mutantes gigantes de la roca. Khan supo que lo más seguro era correr por su vida, así que cuando empezó la batalla, subió a lo alto de la red y dejó que los tres hombres se dieran una paliza entre ellos hasta que solo quedó uno en pie. Finalmente, Khan esperó a que el tipo estuviera exhausto y saltó desde arriba, propinándole una patada muy dolorosa en el abdomen. Al final, Khan ganó esa ronda, y Steel duplicó sus apuestas. Sin embargo, el oponente de Khan, que había ganado la primera ronda, era literalmente el hombre motosierra, y el tipo trajo su motosierra funcionando al ring. Khan se opuso y se quejó al árbitro, pero el oponente le dijo al árbitro que Khan tenía una espada, así que a él también se le permitía traer su motosierra. Sabiendo que estaba completamente perdido, Eric corrió por su vida, pero Steel y los demás intentaron animarlo porque habían apostado muy fuerte por él. Su oponente lo alcanzó y le propinó unos golpes bastante fuertes, y él esquivó la mayoría, pero no pudo escapar de la ruidosa motosierra que le acercaron a la cara. Cuando se quedó sin opciones, sacó su espada y la usó para destruir la motosierra en la mano de su oponente. Los miembros del equipo de Khan lo animaron porque finalmente tenía la ventaja, pero el idiota admitió la derrota y salió corriendo como un patético pollito cobarde. Después del combate, los miembros de su equipo estaban desanimados porque habían perdido mucho dinero apostando por Khan, pero él los culpó por ponerlo frente a la muerte. Mientras tanto, Flora también rompió sus boletos porque había apostado por el idiota. Al día siguiente, Kon y los miembros de su grupo se instalaron en un edificio abandonado para pasar la noche, pero se quejó tanto que tuvieron que llamarlo Princesa. Siguió quejándose como una Magdalena e incluso entró en pánico al ver su horrible cara en el espejo, pero eso no fue sorpresa. ¿Quién no lo haría? Continuaron su viaje por la mañana, pero pronto escucharon un fuerte sonido desde arriba y un misil voló hacia ellos. Por suerte, escaparon, pero esto solo significó frustración para el capitán de Eric, que había fallado el tiro.
Sin embargo, Eric dijo que era una bonita bienvenida y ordenó a sus tropas que cargaran. Cuando los miembros del equipo vieron el enorme agujero donde antes estaban, se quedaron en shock, pero pronto tuvieron que prepararse para la batalla porque habían sido emboscados. Khan sugirió correr, pero Carlos dijo que debían confundir a los enemigos y encontrar una abertura para escapar, ya que no podían huir. Mientras los chicos cargaban, Steele empezó a eliminarlos y se enfrentó a Variation, mientras Khan golpeaba su espada de roca contra el suelo, haciéndola partirse. Viendo esto desde la distancia, Eric ordenó que silenciaran a Khan lo más rápido posible. Él cargó hacia adelante con uno de sus capitanes, pero Marion apuntó con un arma a Eric, diciéndole que no cometiera el error de asumir que Khan estaba solo. Sin embargo, cuando ella le disparó, su capitán bloqueó la bala. Sorprendentemente, Gustav también le disparó desde una colina, rozándole la cara por un pelo. Marion no pudo evitar notar que esta vez había algo diferente en el escuadrón, porque actuaban en perfecta sincronía. Al mismo tiempo, Steele notó que sus armas también estaban mejoradas, y Variation respondió que usaban equipo Alma que Eric les había regalado. Mientras tanto, Eric decidió acabar con Khan de un solo golpe con su calibre. Pero mientras cargaba hacia él, sus armas chocaron y causaron una explosión que hizo que el suelo bajo ellos se desmoronara y todos los cercanos cayeran dentro. Steele saltó para salvar a la princesa, mientras los capitanes de Eric se dieron cuenta de que uno de sus compañeros también había caído a la zanja. Cuando Khan despertó, estaba a la orilla del río y se sorprendió de seguir vivo, mientras Carla recuperaba la conciencia y empezaba a buscar a Marian, quien le había salvado la vida. Desafortunadamente, no pudieron encontrar a Marian, pero uno de los capitanes de Eric estaba justo allí con ellos. Mientras tanto, los otros chicos buscaban a su capitán, pero no lo habían encontrado a pesar de sus desesperados esfuerzos. Sin embargo, tenían a Marian cautiva, y cuando Eric empezó a interrogarla, dijo que era hora de empezar, pero ella asumió deliberadamente que él se refería a que era hora de empezar a tocarla y manosearla. Viendo cómo ella se hacía la tonta deliberadamente ante el hecho de que él quería interrogarla, el capitán asumió que era una auténtica tonta, pero esta era la táctica de Marion para ganar algo de tiempo. Por otro lado, Khan y los demás habían atado al capitán de Eric y Carla comenzó a torturarlo para obtener respuestas, específicamente porque él había dicho que ninguna tortura podría quebrarlo, ya que tenía una alta tolerancia al dolor. Sin embargo, esta bestia pervertida parecía excitarse cada vez que Carla lo pisoteaba con fuerza. Mientras tanto, Eric le preguntó su nombre a Marion y ella siguió coqueteando con él, y Variation intervino diciendo que reportaría a Eric a Emilia, pero Marion dijo que no le importaba en absoluto ser una segunda esposa. En el campamento de Khan, Steve le pidió al capitán que se identificara para quién trabajaba y de qué se trataban las armas, pero el tipo permaneció en silencio y se negó a ceder. Entonces Khan intervino y le engrasó el ego, llamándolo el más fuerte del grupo y diciendo que los demás eran unos debiluchos. El capitán se dejó llevar y soltó algunos secretos, haciendo que el enemigo se diera cuenta de lo idiota que era, mientras Khan se reía de sus tristes chistes de padre. Más tarde se reunieron para una junta y discutieron que Marion probablemente había sido tomada como rehén, así que Carla sugirió que ejecutaran al capitán y salvaran a Marion. Sin embargo, Khan les recordó que el capitán había dicho que su escuadrón los seguiría persiguiendo hasta la muerte, así que sugirió que pusieran fin a todo. Mientras tanto, en el campamento de Eric, un soldado informó que habían encontrado a León atado a un árbol, lo que significaba que el equipo de Carla lo había tenido como rehén y lo había liberado sin hacerle daño. Había una nota en su espalda escrita de Khan a Eric, diciendo que estaba listo para poner fin a todo. Finalmente, Eric liberó a Marion solo porque los miembros de su equipo liberaron a su capitán, y después de coquetear una última vez con él, ella se reunió con su equipo para prepararse para la batalla. En la siguiente escena, el equipo de Eric corrió hacia el castillo donde estaba el equipo de Khan, pero al entrar, vieron una flecha que señalaba una habitación con una silla de tortura para atormentar a la gente y hacerles gritar palabras de seguridad. Obviamente, al capitán León le gustaba este tipo de cosas, así que se lanzó de cabeza y empezó a jugar con el instrumento, pero al instante le destrozó la rodilla, lo que les hizo darse cuenta a todos de que era una trampa. Luego se encontraron con una revista picante, que obviamente era una trampa, pero Gustav, obsesionado con las chicas, demostró que no era una trampa cuando la arrebató y saltó hacia atrás. Sin embargo, algo descendió y lo golpeó justo en la cabeza. La siguiente trampa era un conjunto de botellas de orina, que eran la debilidad de KT, pero su compañero capitán ni siquiera le dejó meter la pata y derribó esas botellas antes de que pudiera moverse. De alguna manera, el equipo logró sortear con éxito las trampas que estaban destinadas a destruirlos, y llegaron a una habitación donde la voz de Khan reverberaba por todo el lugar, confundiéndolos sobre su ubicación real. Les dio la opción de unir fuerzas con él, pero cuando se negaron, Steele tiró de una cuerda que derramó un líquido rosa sobre ellos. Inicialmente pensaron que era aceite o un ácido, pero no era ninguna de las dos cosas, sino loción corporal. Eric estaba furioso porque Khan estaba ocupado jugando con ellos en lugar de salir a luchar como un hombre, pero Khan dijo que no estaba de humor para una pelea real, así que Marion cortó otra cuerda, haciendo que el escuadrón de Eric cayera por el suelo. Khan finalmente se mostró junto a Carla, pero les advirtió que no cruzaran a su lado porque podrían caer en trampas explosivas. Sin embargo, Eric no se dejó intimidar porque su calibre tenía el poder de lanzar ataques a larga distancia, así que supercargó su espada y la disparó en su dirección, causando una explosión masiva hacia Khan y su equipo.
Finalmente, Eric y sus capitanes habían derrotado a Khan y a los miembros de su equipo, y los días de humillación de Eric habían llegado a su fin, así que abandonaron el castillo de inmediato mientras Flora continuaba con su espeluznante acto de acosadora. 3 días después de que Eric hubiera derrotado con éxito a Khan y Carla, Gustav sugirió que vigilaran a Steel y Marion porque Khan y Carla habían muerto con demasiada facilidad, y ese equipo podría estar tramando algo. Actualmente, Gustav y Kat observaban a los dos supervivientes restantes del equipo de Khan desde el otro lado de un edificio. Aunque Gustav se sentía orgulloso de sí mismo por sugerir la misión de vigilancia a Eric, su compañero sentía que solo buscaba una oportunidad para entrar en ese pueblo y ligarse a las chicas guapas. Gustav intentó negarlo, pero Kate le recordó que estaba allí para observarlo y evitar que se desviara del camino. En el segundo día de su vigilancia, Gustav notó que Marion y Steel parecían vagabundos deprimidos, pero Kate sentía que no podían estar simplemente sin hacer nada. Era obvio que Gustav solo quería escabullirse para conseguir su dosis diaria de melocotones, pero Katie no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Justo entonces notaron que Steel y Marianne habían salido de su habitación de hotel, así que sospecharon que probablemente iban a reunirse con Khan y Carla si realmente habían sobrevivido. En algún momento Steel y Marianne se separaron, así que Katie siguió a Marianne, dejando a Gustav para seguir a Steel. Mientras Gustav seguía a Steel, notó que se detuvo en un café y se encontró con un viejo cascarrabias. Así que Gustav gruñó ruidosamente y tuvo que cubrirse rápidamente la cara porque atrajo la atención. Sin embargo, Gustav sentía curiosidad por este nuevo tipo porque habían estado siguiendo a Steel y Marianne durante bastante tiempo, pero nunca habían notado la presencia de este hombre. Así que se preguntó cómo Steel había concertado una reunión con él en primer lugar. Justo entonces, la reunión llegó a su fin y Steel le entregó al hombre 3 monedas y una nota, tras lo cual se separaron. Gustav se preguntó a quién seguir entre Steel y el extraño, y así tomó la decisión obvia de seguir al tipo extraño. Pero la atmósfera estaba nebulosa, y pronto Gustav se encontró en un cementerio sin rastro del hombre. Regresó a casa decepcionado y le dijo a Kat de que había perdido el rastro de su objetivo. Por otro lado, Kat informó que mientras seguía a Marion, no encontró nada sospechoso en el campamento de Eric. Leon notó que Variation parecía un poco triste y probablemente se sentía vacío porque ya no tenían un enemigo que derrotar. También notaron que Eric parecía extremadamente solitario, pero no sabían lo loco que se había vuelto, porque cuando estaba fuera de su vista, se reía histéricamente a solas. Mientras Gustav y sus compañeros espiaban a Steel y Marion, notaron una conversación entre ellos donde él le instruía que lo llevara a un club de bailarinas nocturnas. Ella se negó, diciendo que él era solo un viejo sin gracia, pero él insistió en que lo llevara, y ella siguió diciendo que no sin rodeos, lo que frustró no solo a él, sino también a Gustav, que los observaba a ambos. En el tercer día de su vigilancia, Gustav y Kate no notaron ningún movimiento significativo por parte de Steel o Marion, excepto que Steel había empezado de repente a alimentar gatos, mientras Marion, sin saberlo, le estaba volviendo loco a Gustav. Por suerte, su compañero le bloqueó la visión y le dijo que dejara de ser un mirón. Al anochecer seguían sin éxito, Gustav dejó el puesto para que Kate lo manejara, alegando que iba a buscar al hombre que había perdido mientras lo seguía. Sin embargo, Kate pensó que esta era solo la excusa de Gustav para ir a buscar mujeres, aunque él lo negó descaradamente. De hecho, Gustav comenzó a investigar a su objetivo y a hacer preguntas sobre el paradero del tipo, pero todos los caminos lo llevaron a una casa de placer y a los brazos de una mujer que se suponía que lo iluminaría sobre su objetivo. Pero pronto cayó rendido a sus encantos y terminó borracho, sin información significativa. Al día siguiente, que era el cuarto día de su vigilancia, Gustav tenía resaca y le costaba hacer su trabajo correctamente. Así que Kate lo pateó y le advirtió que él iba a vigilar a Steel y Marianne el resto del día. Durante todo ese día no hubo nada destacable, excepto que Steel estaba presumiendo de sus abdominales de acero. Justo entonces, Gustav notó que Marion salió y la siguió en secreto a un bar donde él estaba disfrazado de mafioso. Esperaba pacientemente a que llegaran sus supuestos invitados, pero Marion parecía beber sin parar, y eso cabreó a Gustav. Por su cuenta, él había tomado muchas más copas esperándola, pero casi se había caído y empezaba a quedarse dormido. Sin embargo, Marion seguía pidiendo más bebidas y Gustav llegó a un punto en el que ya no podía seguirle el ritmo. Luchó contra el sueño y finalmente decidió sentarse a su lado y preguntarle qué hacía allí. Ella le apuntó con un arma, pero él prometió que no estaba allí para pelear, y ella luego narró tristemente que ella y los miembros de su equipo habían fallado en proteger a sus amigos y especialmente a su líder. Mientras Marion lloraba, Gustav seguía ansioso por saber qué tramaban ella y Steel, pero ella dijo que solo intentaban sobrevivir, fueran vigilados o no. Gustav sintió que ella actuaba tan complicada como su esposa, que lo dejó porque él no duraba más de 30 segundos. Pero Marian le aconsejó que nunca pensara que las mujeres revelan sus secretos por completo. Antes de irse, lo dejó pagando las cuentas, pero no sin antes darle un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Para el quinto día, Gustav y Kate empacaron porque Gustav confirmó que no había nada por lo que quedarse, ya que Khan no había aparecido en todo este tiempo.
Kate le preguntó a Gustav si realmente podía confiar en Marianne, y mientras él reflexionaba sobre sus palabras, de repente se le ocurrió que ella había mencionado que los estaban siguiendo, a pesar de que Gustav era el único que ella veía, lo que significaba que ella sabía que los estaban rastreando todo este tiempo. Para cuando revisaron la habitación, ni Steele ni Marianne estaban, así que Gustav y su compañero se apresuraron a rastrear a Marianne y Steele, y él sospechó que podrían estar en el cementerio reuniéndose con Khan. Pero sorprendentemente, cuando llegaron, se estaba celebrando un funeral por Khan y Carla, y vieron cómo sus ataúdes eran enterrados y cubiertos de arena. Marion y Steele dejaron flores en sus tumbas y les rindieron sus últimos respetos, rezando para que sus recuerdos vivieran en sus almas. En este punto, Marion ya estaba llorando, y ese Critter, que era solo un actor pagado certificado, se unió a ella en un fuerte lamento. En cualquier caso, Gustav y Kate confirmaron que Khan y Carla estaban realmente muertos después de presenciar su entierro en vivo, mientras Marion y Steele viajaban de regreso juntos por el desierto. Y con esto llegamos al final de este video. ¿Están Khan y Carla realmente muertos o es esta la broma más pesada del siglo? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal y mira el siguiente video en pantalla.